¿Sí lo colocaron, chicos? Sí, ya lo coloqué. Sí, está grabando. Ah, ya, muchas gracias. Y ahora sí, entonces vamos a iniciar con lo que es la formación de compuestos que correspondería a la sesión número 3. Ya, para esto vamos a clasificar lo que vendría a ser la sustancia. En este caso, tenemos sustancia simple y sustancia compuesta. Entendemos por sustancia simple cuando están formados por átomos de una misma clase. Entonces, por ejemplo, tenemos el oxígeno que está formado por 2 átomos de oxígeno que corresponden a lo mismo. Y si hablamos de compuesto, pues ya estos compuestos van a ser distintos, ya sea 2, 3, 4, pero van a ser distintos. Estos van a poseer lo que vendría a ser su fórmula química. Y, bueno, algo adicional, van a ser separados por métodos químicos, como las reacciones. Un claro ejemplo tenemos a lo que es la molécula de agua. Y si queremos ver la separación de esta molécula, pues podría ser por electrólisis. El link de aquí, el que está en la parte inferior, se los dejo para que observen en sí en qué se basa la electrólisis y cómo es que esta molécula se descompone. Ahora, vamos a hablar de fórmula química. Bien, esta va a ser la expresión que van a representar los elementos que componen el compuesto. En este caso se van a representar muchas veces, por ejemplo, los enlaces, si es doble o es simple. También puede ser, pues, triple, algunos grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser la fórmula molecular. ¿Alguien sabe de qué molécula es esta fórmula? Glucosa. Glucosa. Sí, correcto. Entonces, miren, la forma molecular viene a contabilizarse todos los carbonos que vendrían a ser 6, los 12 hidrógenos y los 6 oxígenos. Si hablamos de semidesarrollada, ¿ven cómo va cambiando la estructura? Ya va apareciendo algunos grupos funcionales como el aldehído, entre otros. Entonces, tenemos la fórmula desarrollada, que vendría a ser así como en la izquierda, ya representa los enlaces, si tiene doble, si tiene simple, a qué lado van hidrógenos, hidróxidos. En una fórmula estructural ya va un poco más espacial. ¿Se acuerdan que hablamos de geometría molecular la clase pasada? Ya estos ángulos tienen una función, entonces esto sería más que nada la fórmula estructural. Y la fórmula de Lewis ya correspondería a una representación por los símbolos, ya sean como circulitos o como asteriscos, dependiendo la última capa de electrones que vendrían a ser los electrones de valencia. ¿Recuerdan? Ya esto es más que nada una explicación general de qué es una fórmula. Entonces vendría a ser la representación gráfica, ya sea por números, por enlaces, entre proporciones también, de un determinado compuesto. Ahora vamos a tener lo que es electrones de valencia y estado de oxidación. Bueno, son completamente distintos. Si hablamos de electrones de valencia, bueno, estos van a ser los electrones que se encontraban en la última capa del nivel de energía. Recuerdan, era lo más externo al núcleo. Entonces, en este ejemplo tenemos al cloro. Tiene 17 electrones, pero de los cuales 7 son los que van a estar considerados como electrones de valencia. Tiene un valor real, no posee el signo, no es más ni menos, es neutro, también puede indicarse el número de enlaces, la valencia no va a cambiar, tampoco va a variar en los compuestos. Pero si hablamos de estado de oxidación, bueno, en un tanto similar a lo que vendría a ser la representación de los electrones de valencia, sin embargo, estos ya van a ser pues positivos o negativos, lo que va a representar si el átomo de nuestro compuesto está ganando o está perdiendo. ¿Se acuerdan? Cuando ganaba se oxidaba, cuando perdía se reducía. Entonces, no va a indicar número de enlaces, el número de oxidación va a cambiar de acuerdo al compuesto que se quiera formar. Correcto. Ahora, vamos a tener lo que vendría a ser la tabla de los estados de oxidación. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, en la columna número 1, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, va a tener un estado de oxidación, que es el más 1.
así. En la columna 2 va a tener el más 2. También se relaciona con sus electrones de valencia, recuérdenlo, pero esto tiene carga. Ahora, si vamos al grupo 3, igual, entre 3, pero ya hay, por ejemplo, el galio ya tendría 1 y 3. Entonces, esto me parece que hay en algunas tablas viene. En todo caso, también podrían imprimirlo, enmicarlo y colocarlo para poder resolver más adelante. Sí, ahora, a ver, vamos a continuar. Vamos a iniciar con lo que vendría a ser la nomenclatura. Tenemos 3 tipos de nomenclatura en la formulación de compuestos. Tenemos la sistémica, la Stokes y la clásica, tradicional. Entonces vamos a empezar por la sistémica, ¿bien? Esta también pues se llama pues atomicidad o estequiométrica o incluso de la IUPAC. Esto se va a utilizar por los prefijos en griegos. Si es 1, mono, si es 2, di, si es 3, tri, 4, tetra, 5, penta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y siempre se va a empezar de derecha a izquierda, o sea, de atrás hacia adelante. ¿Correcto? Entonces sería tribromuro de cromo. O en el caso de, por ejemplo, el monóxido, monóxido de carbono. Entonces, la sistemática es más que nada los prefijos, mono, di, tetra. Recuérdenlo, va de atrás hacia adelante, o del último, pero adelante. Ahora, para recordarle esto, ya está fijado en el estado de oxidación, pero esto se va a representar por los números romanos al final. Entonces tenemos sulfuro de hierro 3. Ahora, a ver, un momento. Ya. Sulfuro de hierro 3. Hay que recordar, y también lo vamos a ver más adelante, que en este caso los estados de oxidación se van a invertir. Entonces, si vemos que el hierro tiene 2, significa que el azufre es el que le está aportando los 2. Y si el azufre tiene 3, significa que el hierro le está aportando 3. 3 más y 2 más. ¿Ok? Entonces ahí se cruza. El 2 pasa al fierro y el 3 pasa al azufre. Por eso es que queda así al final. Entonces vamos a tener el sulfuro de hierro y hierro está utilizando, si se dan cuenta, el más 3. Entonces iría en números romanos 3. Otro ejemplo que sería el óxido de azufre 4. En este caso, el oxígeno estaría llevando el 4 y el azufre el 6. Entonces, al invertirse, quedaría como que S lleva el 4 y O, el oxígeno, llevaría 6. Sin embargo, hay que recordar también que esto se simplifica, ¿cierto? Creo que no era con 6. Pero en este caso, quedaría como... Y si fuera este caso, el nombre sería óxido de azufre. Sí, está bien, óxido de azufre 6. Aquí creo que iba el 2, disculpe. Ya. Entonces, acuérdense, en la sistémica vamos a llevar los prefijos como mono, di, tetra, tri, tetra, penta. En el stock lo que va a importar va a ser el estado de oxidación del elemento inicial, en este caso en el fierro 3, en el azufre 6. Entonces, ya. Ahora, para pasar con lo que vendría a ser la tradicional o clásica, que es lo con la que se va a trabajar mayormente, vamos a tener que aquí se van a usar tanto prefijos como sufijos. Entonces, si posee una sola valencia en el caso de los elementos que están en la primera y la segunda columna, pues solo va a tener ico, ¿vale? Entonces, tenemos el óxido de potasio o óxido potásico, ¿va? Ahora, si tenemos dos valencias, en este caso ya vamos a distinguir por el sufijo oso, que va a significar que es el estado menor, y el ico, que va a ser el mayor. Entonces, en este caso, si invertimos, el oxígeno aquí lleva el 2 y el hierro lleva el 3. El hierro, ¿qué estado de oxidaciones posee?
¿Podrían, por favor, ahí si alguien tiene su tabla a la mano, podría decirme cuál es el otro estado? O si no, a ver, espérense. 2 o 3. Ya. 2 y 3. Bien. 2 y 3, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí el fierro está trabajando con el estado 2 y aquí el hierro está con el estado 3. Entonces, si es el menor, dijimos que se va a colocar óxido ferroso. Si es el mayor, se va a colocar ico, óxido férrico. Ahora, eso de óxido, eso lo vamos a ver en un momento. Pero lo importante es que cada vez que recuerden, ven su tabla y ven que el elemento está en la columna 1 o 2, significa que va a tener solo un estado. Entonces, se le va a nombrar solo con el sufijo ico. Pero si ven que ya está, por ejemplo, en la columna 13, o que se diría la 3 antiguamente, ya tendría más de dos estados de oxidación a más. Pero si es que tuviera solo 2, el menor, ya sabe, oso, y el mayor va por el ico. Ahora, si tenemos, por ejemplo, ya no 2, no 1 ni 2, sino van a ser 3. En el caso del fósforo, azufre y oxígeno. Por ejemplo, la columna 4, 5, ya van a tener como que 3. Entonces, en ese caso ya vamos a iniciar con un prefijo y también el sufijo que estábamos viendo. Entonces, lo más pequeño va como que hipo y va a terminar en oso. El intermedio, por decirlo así, va a ser el oso ahora y el mayor ico. Entonces, a ver, aquí un ejemplo. En el caso del fósforo que posee, a ver, aquí ubica el fósforo. Posee 3,5 más menos 3. A ver. Ya. En este caso, tenemos, si es el menor estado de oxidación de los 3, óxido hipofosforoso. Si ya tenemos que es el 3, en este caso, me parece que aquí he colocado como que 1, 3 y el 5. Entonces, cuando es 1 de estado de oxidación, tenemos que va a ser hipofosforoso. Si viene a ser el 3, óxido fosforoso. Y si está trabajando con el mayor, va a ser óxido fosfórico. Bien. Y si ya hay 4, en el caso, por ejemplo, de los halógenos, que vendría a ser el cloro, más conocido, que tendría 1, 3, 5 y 7, ya sería hipooso, el oso, el ico y el hiperico. Ahora, un ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante en el anhidrido, cómo es que vamos a nombrar por la nomenclatura tradicional. ¿Alguna pregunta con respecto a los 3 tipos de nomenclatura? ¿Ninguna? Todo está claro. Ya. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo saber Mm, cómo saber que vamos a usar el máximo estado de oxidación o el mínimo? ¿Cómo saber? Ya, es que eso depende de la fórmula que te den. Entonces, si vamos a ver más adelante las fórmulas y dependiendo de eso, primero, evaluamos en qué columna está, porque de acuerdo a las columnas varían la cantidad de estados de oxidación. Recuerden, 1, 2, 3 o 4. Después de eso, ya hay que reconocer por los diferentes compuestos cómo se van a formular. Entonces, fijo, por ejemplo, ahorita para empezar con la formación, óxidos, oxígenos, siempre se va a trabajar con -2, el hidrógeno con 1, el grupo hidróxido con -1. Entonces, conociendo eso, ya uno al intercambiar se va a dar cuenta. Y también hay que recordar que se va a simplificar. Entonces, no siempre es el que hacemos notablemente intercambiando, no siempre hay que guiarnos de eso. Siempre también hay que darnos cuenta si es que es posible que ya te lo hayan dado simplificado o no. Sí, eso lo vamos
conforme vamos haciendo la formación de compuestos, nos vamos a dar cuenta qué estado de oxidación estamos utilizando, ¿bien? Para poder, pues, ya luego posterior nombrarlos. ¿Sí? Está bien, gracias. Ya, ahora sí. Vamos a empezar con la formación de lo que vendrían a ser los óxidos. Si escuchamos de óxidos, inmediatamente oxígeno, ¿cierto? Ahora, vamos a tener que van a intervenir el oxígeno con su estado de oxidación -2, porque recuerden que el oxígeno va a tener 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6 me parece. Entonces, siempre para óxidos vamos a utilizar el oxígeno con estado de oxidación -2, no los otros. Ya hay que recordarlo. Ahora, para formar óxidos, además del oxígeno, se va a necesitar un metal. Y recuerdan que en la clase pasada decíamos que los metales en su mayoría están representados por la columna 1A o 2A de nuestra tabla periódica. Entonces, aquí tenemos el potasio. Si el potasio está ubicado en la primera columna, ¿verdad? Entonces tiene su estado de oxidación +1, más el oxígeno, que estamos diciendo que en los óxidos, ¿y cómo lo vamos a reconocer? Porque al momento de, en este caso, sumar, vamos a tener que nos va a dar KO, y hacemos el cruce, ¿cierto? Sería K2 y O1, pero no se va a representar. En este caso, posee solo un estado de oxidación, entonces se llamaría, siempre para los óxidos inician con óxido. Ven un oxígeno y un metal óxido, ¿ok? Ven un oxígeno y un metal óxido. Entonces, para nombrarlo, ya sabemos, óxido de potasio o óxido potásico, dijimos, ¿verdad? Porque al poseer un estado de oxidación, siempre va con ICO, ¿correcto? Ahora, otro ejemplo, tenemos al oro y al oxígeno. El oro en este caso, ¿cuántos estados de oxidación posee? Por ejemplo, hay que hacer con el otro, porque posee 2, sí, uno y, a ver si van revisando. ¿Alguien? Chicos, 1 y 3. Ah, también lo he colocado aquí. Ya, 1 y 3. En el caso de que sea entonces el estado de oxidación menor, vamos a reconocer que vendría a ser pues óxido auroso. Pero si vendría a estar representado por el estado de oxidación 3, se llamaría óxido áurico. ¿Correcto? Ahora, ¿tienen alguna duda o desean otro ejemplo aparte con algún metal de la columna 1 o 2? Chicos. Todo bien. Sí, ya. Entonces, acuérdense, óxido, vamos a tener al oxígeno con un metal. Ahora, para hidróxidos. Para que se forme un hidróxido, vamos a necesitar del óxido, de lo que acabamos de formar, más una molécula de agua. Y eso nos va a formar nuestro hidróxido. Bien, a ver. En el caso de aquí, vamos a trabajar con el bario, porque creo que eso ya está. ¿Alguien me puede decir el estado de oxidación del bario? +2. 2, muy bien. Y como ya habíamos hablado, primero vamos a formar nuestro óxido, ¿cierto? Oxígeno -2, bario +2. Vamos a intercambiar. Tenemos al bario y oxígeno. ¿Colocamos el 2 y el 2 o ya no es necesario? No es No es necesario, se necesario. simplifica. Exacto, se simplifica. Entonces, ya tienen su óxido. Ahora, queremos el hidróxido. Le vamos a agregar la molécula de agua. Ahora, para la molécula de agua tenemos, ya, empieza aquí, tenemos al bario
y nuestro grupo funcional que vendría a ser el hidróxido. En este caso, 2, 4, sí, ya. Ahora, entonces, ahora, para nombrar estos compuestos de hidróxido, siempre vamos a iniciar con hidróxido de y el elemento, el metal que está al inicio. En este caso se llamaría hidróxido de bario, pero también como utilizamos porque solo tiene un solo estado de oxidación, se llamaría hidróxido bárico. Bien, hasta ahí sí está claro, chicos. En este caso, si me preguntan por qué le coloqué tal vez el índice, el 2, eso se va a ver en estequiometría, en lo que vendría a ser balanceo de ecuaciones. Así que todavía no nos adelantamos. Pero más que nada reconocer cómo se forma el hidróxido, ¿bien? Entonces el hidróxido va a formarse por un óxido más la molécula de agua, ¿correcto? Y siempre se va a nombrar empezando por hidróxido. Hidróxido de y el elemento que lo acompaña. Hidróxido de potasio. Y bueno, en este caso por la tradicional sería solo hidróxido de calcio. Hidróxido de bario. Ya. Ahora, para formar anhidridos. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que había... El cloro tenía, el grupo del cloro de los halógenos tendría como que 4 estados de oxidación. Y aquí se aplica, miren, el hipo-oso, el oso, el ico y el hiperico. Ya, pero antes de eso, un anhidrido va a ser ya no un metal, sino un no metal más el oxígeno. Y el metal más el oxígeno, óxido. Y un no metal más el oxígeno, un anhidrido. En el no metal de preferencia, en su mayoría van a ser los halógenos o los que están en el grupo, en la columna 7A. Bien, eso sí acuérdense. La 8A, gases nobles, y la que está ahí nada más, halógenos. Porque sí, algunas preguntas con respecto al 7A que vendrían a ser los halógenos. Entonces, más o menos se ubican en su tabla, halógenos es el 7A, ya el cloro, el yodo, ya. Entonces, en este caso empezamos igual. Ahora vamos a trabajar con la valencia 1 del cloro y ya saben que el oxígeno igual se sigue trabajando con -2. A ese intercambio, ¿se dan cuenta? Baja 2, el 1 no se representa. Ahora, ¿cómo se nombra? Siempre con la palabra iniciamos anhidrido. Anhidrido, en este caso como es el menor de 4, sería hipocloroso. Ahora, el que le sigue es el 3. Con el 3 ya va a ser un anhidrido cloroso. Con el 5, un anhidrido clórico. Pero con el 7 ya sería un anhidrido hiper, el prefijo, y el sufijo clórico, ico. ¿Bien? Entonces, no olvidemos. Óxido, metal, más oxígeno. Bien, hidróxido, tenemos nuestro óxido más la molécula de agua. Y un anhidrido es un no metal más el oxígeno. Bien. Entonces, chicos, tienen que ir en cadena, no se olviden, porque después van a venir las sales, los ácidos, las sales. Ahora, tenemos el primer ácido, que es el ácido oxácido. Un ácido oxácido ya va a ser la representación del anhidrido más el agua. Y esto nos va a dar un ácido oxácido. Ahora, a ver, ¿recuerdan quiénes formaban el anhidrido? Anhidrido. ¿Un metal No o un metal y oxígeno. No metal más Metal y oxígeno. oxígeno. el no metal más el oxígeno? Correcto. Ya, el no metal más el oxígeno. ¿Y el oxígeno con qué estado de oxidación iba? -2. Menos Menos 2. 2. Muy bien. Más lo que vendría a ser la molécula de agua. Entonces, ya. Aquí,
Y bueno, si hablábamos de anhidrido, ya sabemos que en su mayoría más utilizados van a ser los halógenos. Entonces, aquí otra vez vamos a ver al cloro, al anhidrido hipocloroso. Ahora, ya, nuestro anhidrido más el agua, vamos a empezar siempre, colocamos al no metal. Entonces tenemos cloro, en este caso llevaría pues los dos, ¿verdad? Sí tiene los dos. Oxígeno cuentan 1 más 1, 2. El oxígeno tiene 2. Ahora, hidrógenos, se conservan los dos de aquí, ¿se dan cuenta? Vamos sumando. Pero los 3 resulta que son 2, entonces se simplifican y quedaría nada más el Cl o H. Pero no se llama así, claro. Vamos a llamarlo ácido hipocloroso. Ya no anhidrido, sino ácido. Entonces, ¿se dan cuenta? Del anhidrido, si tú le aumentas la molécula de agua, ya no va a ser anhidrido, va a ser un ácido. Entonces, igual se va a trabajar con el anhidrido cloroso. Ya no es anhidrido cloroso si le agregas la molécula de agua, sino pasaría a ser un ácido. Entonces, recordemos, nuestro ácido oxácido, ácido no sal, ácido oxácido va a ser nuestro anhidrido más la molécula de agua. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Ahora, para un ácido hidrácido. Un ácido hidrácido va a ser, aquí cambia, mira, ácido hidrácido. Va a ser un no metal más lo que vendría a ser el hidrógeno, como les dije. Y en este caso el hidrógeno va a tener, utilizar el 1. ¿Bien? El menos 1. El menos 1. Ya. Disculpen, el más 1. Hidrógeno más 1. Entonces, para formar el ácido hidrácido vamos a tener el no metal. De preferencia, los no metales pueden ser de la columna igual 7A y 6A. ¿Correcto? Ya. En este caso, si se dan cuenta, estos compuestos no tienen el oxígeno, sino va a ser representativo por el hidrógeno. Y esto va a formar el ácido hidrácido o los hidrácidos, llamamos también así. Entonces, tenemos aquí un no metal, nos dan al cloro. El cloro con menos 1 y nos dan al hidrógeno con más 1. Entonces, al combinar, vamos a tener el siguiente compuesto. Ahora, este sería pues el ácido. En esta nomenclatura de ácidos hidrácidos, estos van a ser llamados, por ejemplo, si tenemos el cloro, ácido clorhídrico. Pero también se podría llamar el famoso cloruro de hidrógeno. Bien, el caso de la legión. Si se trabaja con azufre y la valencia menos 2, vamos a tener lo mismo. En este caso sería S menos 2 más, en este caso por balanceo de ecuaciones. Saben que el hidrógeno lleva 1, se invierten y quedaría el ácido sulfídrico. En esta nomenclatura no hay mayor ciencia de que si es un ácido hidrácido sería ácido, terminaría en hídrico, o también recordarían el uro, ¿no? Cloruro, sulfuro, yoduro. ¿Sí? Correcto. Ya, entonces ya tenemos el ácido oxácido, el ácido hidrácido. Ahora vamos a pasar a las sales. Para la sal hidrácida vamos a tener un hidróxido más el ácido hidrácido, el que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo se formaba el hidróxido? ¿Recuerdan? ¿Cómo se formaba el El hidróxido? grupo hidroxilo. Ya, metal y ya, está bien, el grupo hidroxilo. Ya, pero, ya muy bien. Ya, bueno. Metal más el ácido hidrácido. El ácido hidrácido se formaba por Hidrógeno y no metal.
Exacto, hidrógeno y no metal. No metal más hidrógeno. Ya. Entonces, aquí tenemos nuestro, ya, acuérdense, siempre, hidróxido lo reconocemos por el grupo funcional OH. Entonces, aquí ya tienen su hidróxido. ¿Y qué vendría a ser el hidróxido de sodio? Ahora, su ácido hidrácido. Tenemos al hidrógeno, ni bien escuchan hidrácido, ya ese compuesto debe tener hidrógeno. Correcto, tiene hidrógeno y tiene el no metal, que en este caso sería el cloro. Entonces, su ácido clorhídrico. Vamos a tener, ahora, en este caso, cuando ya hablamos de las sales, nos damos cuenta que el metal se une con el no metal. Bien, entonces tenemos el más y el negativo, entonces se atraen, ¿verdad? Entonces, el cloro y el sodio. Y si se dan cuenta, H más H, dos hidrógenos, un oxígeno que vendría a ser la molécula de agua. Entonces, si nos damos cuenta, un ácido hidrácido te da el metal con el no metal y una molécula de agua. Entonces, sal hidrácida, hidróxido más ácido hidrácido. Entonces, aquí tenemos otro hidróxido, que vendría a ser el hidróxido de calcio. Calcio, estado de oxidación más 2, por eso es que está aquí. Hidróxido, saben, menos 1. Se invierte. Ahora, nuestro ácido hidrácido, en este caso, el ácido bromídrico o bromuro de hidróxido, entonces se va a sumar. Tenemos igual, tenemos al metal más el no metal, que en este caso es el bromo. Entonces, bromo 2, calcio 1, igual. Y nuestra molécula, en este caso ya serían 2 moléculas de agua, ¿verdad? Me falta 2 moléculas de agua. ¿Y por qué 2 moléculas de agua? Bueno, sumamos. Si son 2 hidrógenos. Ya, bueno, a ver, vamos a como que adelantarnos un poco. Este 2, cuando esté entre paréntesis, va a pasar tanto a multiplicar al oxígeno como al hidrógeno. En este caso, el oxígeno no tiene su valor, pero vamos a representar que es 1, ¿verdad? Entonces, 2 por 1 va a ser 2. Tiene 2 oxígenos ahí. Y 2 por 1, 2 hidrógenos. Si tienes 2 hidrógenos más 2 hidrógenos de los que están aquí, ya vendrían a ser 4. 4 y 2 oxígenos vendrían a ser 2 moléculas de agua. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero más que nada entendimos lo que es una sal hidrácida. Entonces, si queremos ver la formación de una sal hidrácida, siempre buscamos a nuestro hidróxido con el grupo funcional, como dijo nuestro compañero OH, más lo que vendría a ser el hidrácido, que siempre vamos a buscar pues que sea el uno metal con el hidróxido. Y de eso ya vamos a, por ejemplo, en la primera reacción tendríamos lo que es el cloruro de sodio, o también conocido pues como suelo fisiológico, pero cuando está al 0,9%. Bien, y en la segunda reacción, ya bueno, tendríamos el calcio cloruro o el bromidrato de calcio. Bien. Ya, ahora, para la formación de sales oxisales, vamos a tener el hidróxido también, pero con el ácido oxácido. Entonces, el hidróxido, ya recordamos, grupo funcional. Ahora, ¿cómo se forma el ácido oxácido? ¿Se acuerdan? Hidrógeno, no metal y oxígeno. Ya. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Ya. Pero ¿cómo se formaba el ácido oxácido? Sería un no metal con oxígeno sumado con el agua. Ya. Sería entonces el no metal más oxígeno. ¿Qué compuesto forma el no metal más el oxígeno? Anhidrido. Un anhidrido más el agua. Ajá, Agua. sí, correcto. El agua. Ya, entonces, muy bien. Entonces tenemos a nuestro hidróxido más nuestro ácido oxácido. En este caso, a ver, si decimos anhidrido, si tenemos el cloro y el oxígeno, ya, Cl2.
Ya, si nos dice hipocloroso, por ejemplo, si nos dice hipocloroso, ya vamos a identificar que con qué estado de oxidación está trabajando este ácido. Hipocloroso. Con 1, el mínimo. Claro, 1. Y oxígeno ya sabemos que es -2, ¿sí o no? Ya, primero vamos a sacar el anhidrido. Siempre tienen que ir por pasos así para identificar, porque, a ver, al rato vamos a ver ejemplos y a ver si nos sale así nada más o es necesario recordar. Por eso es necesario recordar. Entonces, vamos a formar primero el anhidrido. El anhidrido, entonces, en este caso sería el cloro, el oxígeno. El oxígeno, le pasa el 2 y el cloro el 1, pero el 1, bueno, ya no se representa, ¿no? Porque es obvio. Ahora, ya tenemos nuestro anhidrido. ¿Qué más se le tenía que agregar? Ya, se tendría que agregar la molécula de agua, ¿cierto? Para que sea el ácido oxácido. Entonces empezamos. Hidrógeno, 2, bien. Ya. Cloro, Dios mío, lo siento, 2. Y oxígeno, acá hay 1 y aquí hay 1, 2. Todos tenían 2, entonces lo simplificamos, ¿bien? Entonces es correcto, sí, miren, aquí está. Bueno, está en desorden, pero aquí está. Entonces, así vamos a identificar y estamos comprobando que sí, ¿no? Hipocloroso con el más bajo estado de oxidación. Entonces, ya. Entonces, teniendo el hidróxido y habiendo recordado el ácido oxálido, vamos a, igual, tenemos nuestro metal, pero en este caso ya vamos a ocupar lo que vendría a ser oxígeno y cloro. Entonces, para un oxácido iría nuestro metal, iniciando el oxígeno y el no metal. Bueno, ahí lo he hecho al inverso. Pero entonces, para un ácido oxácido, siempre se van a dar cuenta que va el metal, el oxígeno y el no metal. ¿Bien? O el no metal, el oxígeno y el metal. Más, igualmente, vamos a darnos cuenta que va a formar una molécula de agua, el OH más el H. Entonces, hidróxido de sodio más ácido hipocloroso nos da el sodio hipoclorito. Conocido como origen. Bien. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna duda con alguna formación de algún compuesto que quieran que vuelva a repetir? Profesora, yo tengo una duda con la diapositiva anterior. A ver. Con la formación de sales hidrácidas. Yo tengo entendido de que también se puede llamar sal aloidea. Sí, sale la idea. A la sal hidrácida. Sale la idea. Creo que también se podría, porque consideran más a lo que es el grupo 7, ¿verdad? Así Sí. como, claro, podría ser que sí, porque en el caso, por ejemplo, de ácido hidrácido y sal hidrácida, pues en su mayoría se va a unir el hidrógeno con el grupo del 7A. Entonces sí, también se le podría considerar sal aloidea. Gracias, profesora. Ya. Y chicos, no se olviden, porque ya vamos a empezar con los ejercicios. Y estos han sido ejercicios preguntados en algunos exámenes. Entonces, no tienen dudas como que la formación, más que nada es relacional. Bueno, sí es memoria, la verdad, ¿no? Cómo es los óxidos, los anhidridos, el hidróxido. Ya. Entonces, si no hay más preguntas ni nada de eso, vamos a pasar a las preguntas que tenemos aquí. Dice, el compuesto químico yodo potasio es, a ver, vamos yendo por descarte ya. Ya. A ver, ¿sería un hidróxido? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo yo reconocí un hidróxido? No. El oxígeno. Siempre hidróxido OH. Hidróxido OH. Entonces, ¿tiene OH? No. De una, descartamos. Si es que no nos acordamos, en el examen no es tanto como que estar analizándolo, sino en este caso hidróxido, no puede ser un hidróxido porque no hay el grupo funcional OH, en fin. Ahora, una sal hidrácida, ¿qué dice? Ya, duda. Óxido.
óxido, nos dice No, no es. óxido. Cuando decían No óxido, tiene oxígeno. No no tiene hay oxígeno, entonces se descarta en una. No hay oxígeno, no es un óxido. Sal oxácido, oxácido, Le falta ya, oxígeno también. también le falta oxígeno. Muy bien, y también, ya, bueno, ya. Entonces, pero si no nos acordamos, hay que dejarlo. Pero bueno, si nos acordamos, le falta oxígeno. Y un anhidrido, además que también serían 3 elementos, ¿se acuerdan? Ya. Y un anhidrido, También le falta el oxígeno. también le faltaría el oxígeno, correcto, porque el anhidrido era el no metal más oxígeno. Entonces también es. Por descarte, llegamos que viene a ser la sal hidrácida. Pero ya si no como que se va acordando, vamos a tener cómo sale esa sal hidrácida. Recuerdan primero que teníamos que formar la sal hidrácida se forma por el hidróxido más el ácido hidrácido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aquí. Miren, hidróxido más ácido hidrácido. Ahora, para recordar. En este caso, el hidróxido siempre se va con el metal, ¿cierto? Entonces, potasio, ¿en qué columna está? 1A. 1. Y 1 queda ahí, ¿verdad? Más, ya tenemos nuestro hidróxido, ahora queremos nuestro ácido hidrácido. En este caso, el yodo también es el 7A. Entonces, tenemos al yodo y el hidrógeno más 1 menos 1 queda ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? Empezamos el metal con el no metal o el no metal con el metal y nuestra molécula de agua. Entonces, si lo demostramos, esto es correcto. Es una sal hidrácida. Si nos acordamos y relacionamos inmediatamente, llegamos a esta conclusión. Pero si pues por una u otra vemos eso y ya entramos como que pánico y eso empezamos, no descartes. Hidróxido no es hidróxido, oxígeno, óxido no es óxido. Sal oxácida. Ahora, ¿cómo una sal oxácida también es porque tiene 3? ¿Se acuerdan? Metal, oxígeno, no metal. No se acuerden, no se olviden, miren. Sal oxácida, metal, oxígeno y no metal. Entonces, 3 elementos. Aquí solo hay 2. Y un anhidrido obviamente tampoco era porque no tiene oxígeno. ¿Vale, chicos? Ahora, si nos dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas es derivado del halógeno? ¿Ya ven? No olviden de la columna del halógeno siempre, 7A, o actualmente se le dice la columna 17. Bien, ya. ¿Cuál de las siguientes fórmulas es derivado del halógeno? Si nos dice ya derivado del halógeno, inmediatamente reviso mi tabla y veo, halógeno, me dijeron 7A o 17 en la tabla, 17 columnas contando todo, ¿no? Del 1 hasta ahí, antepenúltimo que es 17. Entonces, si identificamos el nitrógeno, el oxígeno, el sodio, están en alguna, el sodio por descarte está en la primera columna, el calcio está en la segunda, el hierro, el bario está en la segunda. Si sacamos por descarte nos quedaría la E, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el yodo es el halógeno. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí, Entonces, se entiende. si uno más o menos se conoce estas cositas, ¿no? Los metales, los no metales, los gases nobles. El halógeno es un grupo muy importante, aparte de que también se lo va a conocer por los ácidos hidrácidos y por las sales hidrácidas, ¿sí? Entonces, me dicen halógeno, inmediatamente pienso el cloro, el yodo, el bromo, entonces, por descarte, yodo. Bien, más que nada es esto, halogenado, y tiene que uno acordarse dónde está mi grupo de los halógenos. ¿Va? Ya, vamos, ahora sí. Calcio fluoruro. Bien, ahora, calcio fluoruro. Nos dan la fórmula, nos están dando. Empezamos. Óxido. ¿Es óxido o no es óxido, chicos? No es un óxido, No es un óxido. ¿Por qué? porque no tiene oxígeno. Correcto. Anhidrido. ¿Cuál del oxígeno? También, claro, no hay oxígeno.
Una sal orgánica, no, sal orgánica no, Keila no, en ningún momento me había mencionado sal inorgánica, no, ya. Sal hidrácida, sal oxisal, Oxisal no sería porque le falta oxígeno. otra vez sería sal hidrácida, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que llevan 2 preguntas con sales hidrácidas. Ojo. Entonces, lo mismo. En nuestro hidróxido, que vendría a ser, el hidróxido de calcio, más el ácido hidrácido, que vendría a ser, pues, el ácido fluorhídrico. Ya. De igual manera. Pero en este caso también me parece que hay balanceo de ecuación. Sí. Va. Entonces, a ver. Igual, empezamos con el metal o el no metal. En este caso inicia con el no metal. ¿Se dan cuenta? Gordo. Ya, correcto, chicos. Entonces, así nos damos cuenta que también esta sería una sal hidracida. Ya. Ahora, aquí. Ya, espérense, porque estoy... Ya. Ahora sí, entonces dice, determinar los nombres correctos, en este caso de las siguientes fórmulas químicas. Sí me están escuchando, ¿no? Ay. Sí. Ya. Sí. Entonces, ya, a ver. Dice sal, 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 anhidrido hidróxido, sal, sal, óxido, sal. Sal, sal, óxido, óxido. Ya. Si nos damos cuenta, las primeras 3 columnas son sal. Entonces, la respuesta van a ser que los 3 primeros van a ser sal. Ya. Entonces, hay que empezar desde lo último, ¿no? Porque miren, en lo último ya están las variaciones. ¿Qué de importante tiene este compuesto? ¿Qué es lo más representativo? El grupo hidroxilo. Hidroxilo. Entonces, esto es un hidróxido. Tenemos. Muy bien. Ahora, el siguiente es el que va a definir la respuesta. A ver, chicos. ¿Qué es el cloro? ¿Metal? No metal. No metal. No No metal. metal. No metal más oxígeno, Anhídrido. Anhídrico. anhidrido. Entonces, correcto. Ya tienen su respuesta. Sí, y el otro sí es sal, y encima son sales oxisales, porque tienen el metal, el no metal y el oxígeno. El metal, el no metal, el oxígeno. Metal, no metal, oxígeno, ¿cierto? Si es que ya les piden más especificado una sal oxisal. ¿Bien, chicos? ¿Se dan cuenta? No les pide en sí determinar con qué valencia, tanto no les permite con qué valencia está trabajando tal, no. Sino más que nada les permite identificar qué compuesto es. Bien, entonces hay que saber cómo se forman o qué los caracteriza cada de estos compuestos para saber seleccionar correctamente la respuesta. Bien, ahora el compuesto químico, y nos dan el compuesto químico. Y ni siquiera nos preguntan el nombre, miren, tampoco así, pero bueno, siempre es bueno recordarlo porque siempre es bueno recordarlo. El compuesto químico y no representa, es una, entonces empezamos igual. Un ácido, pero ¿qué ácido? ¿No? No. ¿Una sal hidrácida será? ¿Será una sal hidrácida? No, porque tiene 2 elementos. Exacto, también, claro. Y si nos dice hidrácida, también tendremos que visualizar algún no metal y de preferencia de la columna 7A, los halógenos, ¿se acuerdan? Ya, no se olvide. Un hidróxido. No. No, muy bien. Una sal oxácida o un anhidrido.
No sería anhidrido porque le falta que sean no metal y oxígeno. Ya, y además porque hay 3 elementos, ¿verdad? Entonces el anhidrido solo serían 2. Ujú, no metal y oxígeno. Entonces sería la sal oxidada. ¿Correcto? No metal, oxígeno y metal. Sí, una sal oxidada. Ahora, dice, el producto de las reacciones. Miren, les está dando la reacción, la ha balanceado incluso, y nos dice que nos va a dar. Entonces, tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué compuesto es? ¿A qué pertenece? ¿Es un óxido, hidróxido, anhidrido? ¿Qué es? Recuerden, ¿qué es lo más representativo? El hidrógeno. Y si es hidrógeno, solo hay dos formaciones de compuestos que les he proporcionado. Un ácido hidrácido o una sal hidrácida. Y en este caso sería el ácido, pues chicos. El ácido hidrácido más el hidróxido que nos daba una sal hidrácida. Y además porque también, además del hidrógeno, porque bromo está en el 7A. ¿Sí? Entonces, acuérdense, un ácido hidrácido más el hidróxido nos va a dar la sal hidrácida más el hidrógeno. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Ahora, los hidróxidos, ahí, ya. Los hidróxidos de oro que utilizan la valencia 3 se nombran con el, miren, en este caso sí, pero nos está especificando. Ya, bueno, hidróxido de ya, oro. Esto nos importa más. Oro, valencia 3. Ahora, el oro. ¿Cuántos estados de oxidación pasé? Dos, ¿verdad? Vendría a ser Dos. el 1 y el 3. El 3 sería el mayor. ¿Con cuál trabajamos? Sufijo ico. Ico, sufijo. No se vayan a confundir. Prefijo va antes, sufijo después. Entonces, en este caso sería hidróxido áurico, ¿cierto? Bueno, no les pregunto por ahí el ojo. Y si fuera con el 1, hidróxido auroso. Bien. Ay, esta es la correcta. Ya. Y esto sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro. Ya, todo claro. Ok. Ya, chicos, entonces, a ver, denme un momento, les voy a pasar el post-test, entonces. Ya. Ya. Me avisan por si les carga o les llegó. Voy a pasarlo por aquí también. Recuerden que tienen que haber llenado su pretest, porfa, para llenar también su post-test. Aparte que se revisan la grabación y se ve. Se conectan, chicos. Bueno, entonces no hay preguntas ya sobre el tema. Todo quedó claro. Sí, todo claro. Ya, ya chicos.